Bueno, hermanos, pues seguimos con este tema apasionante que son las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Con estas enseñanzas, con estas narraciones que hizo el Señor Jesucristo a través de los evangelios. Y bueno, no está por demás, aunque estemos ya por terminar este estudio de las parábolas, que podamos decir que la parábola es una breve narración dicha por nuestro Señor Jesucristo y que encierran una educación moral, religiosa, pero lo más importante de todo esto es que hay una verdad espiritual en forma comparativa, que es lo que hemos estado estudiando todos los jueves aquí. Hoy nos toca estudiar o meditar en la parábola del amigo inoportuno. Creo que muchos tenemos por lo menos uno. El amigo inoportuno. Que este tema podríamos haberlo titulado con algo relacionado con la oración, y lo vamos a descubrir por qué. Un tema apasionante de la oración que vamos a tocar enfáticamente durante este estudio. Lucas 11 del 5 al 13. Y la palabra de Dios dice así: También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongamos que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Como todo estudio, hermanos, podemos tocar un poco acerca del contexto de esta parábola. Esta parábola, les puedo yo decir que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas y lleva una relación estrecha con la parábola de la viuda y el juez, que ustedes lo han de recordar. Aquella viuda que estuvo insistiendo hasta que el juez le hizo justicia. En el contexto de esta parábola, le ponemos a la que sigue, por favor. En el contexto de esta parábola, vemos a Jesús enseñándoles a orar a sus discípulos y dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, este es en el versículo 1 del capítulo 11, Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. El punto importante en este contexto es la petición que le hacen los discípulos, que les dice: Señor, enséñanos a orar. Jesús estaba orando, todavía no, Dieguito, eso hasta que yo te diga. Jesús estaba orando en algún lugar, pues esa era su costumbre, hermanos. Jesús oraba constantemente. Los discípulos permitieron que Jesús terminara de orar. Estaban allí, seguramente estaban pasmados de viendo a nuestro Señor Jesucristo.
Notaron el poder de su oración seguramente, y cuando terminó, lo que inmediatamente hicieron ellos es decirle: Señor, enséñanos a orar. Había algo al ver a Jesús orando en ese lugar. Había algo extraordinario sobre la vida de oración de Jesús, hermanos. Y seguramente su forma de orar, cada vez que leamos cuando Jesús ora en los evangelios, seguramente su forma de orar mostró algo de su relación íntima que tenía con Dios, el Padre. Querían saber cómo orar. Seguramente ellos sabían orar, pero ellos querían saber cómo orar. Y bueno, sabemos que Jesús les da un patrón de seguir. Ese es otro tema sobre el Padre Nuestro. Podemos notar, hermanos, en los evangelios en relación a esto, que Jesús nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar, pero sí les enseñó cómo orar. Jesús no habló mucho de lo que se necesitaba para predicar bien, pero sí habló de lo que se necesita para orar bien. ¿Entienden la importancia de la oración? Vean lo que dice un comentarista. Dice ahí: saber hablar con Dios es más que saber hablar con el hombre. El poder con los hombres no es importante. El poder con Dios es lo primero. Es más importante aprender a orar que aprender a relacionarlos inclusive con los hombres. Esto viene como consecuencia de una vida de oración. La primera enseñanza entonces es, en este contexto, es que si verdaderamente queremos ser como Jesús, debemos llevar una vida llena de oración, hermanos. ¿Cuántas veces hemos estudiado que debemos ser como Jesús? Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nos decimos cristianos. ¿Qué tenemos que ser? Ser como Jesús, hermanos. La oración, hermanos, en este punto, en esta enseñanza, la oración va ligada al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra, a la lectura constante, cotidiana, diaria de la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios todos los días, medita en ella, la estudia, la ora, seguramente, hermano, llevará una vida llena de oración. No se conforme, hermano, hermana, no se conforme con ir cada 15 días a la célula de oración, a un estudio de oración y los que mejor les va cada semana. No es suficiente ir a una célula de oración de aproximadamente 1 hora, hora y media, donde se ora quizá 15 minutos o 20. No se conforme con eso, hermanos. No se conforme, hermanos. No se conformen con venir un día al mes a la iglesia, a un servicio de oración en conjunto, a un programa de más o menos 40, 45 minutos, donde oramos 10 o 15 minutos, si bien nos va, en ese día al mes. Si usted está conformando solamente con eso, con ese tiempo de oración, algo está pasando en su lectura bíblica, en su estudio y en su meditación de la palabra de Dios. Más adelante, Pablo nos dice tajantemente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso está en Efesios. Orando en todo tiempo, hermanos. Esa es la enseñanza de nuestro contexto. Ahora vamos a una reflexión acerca ya de nuestro tema, de nuestra parábola que leímos acerca de estos amigos. Jesucristo relata la historia de 3 amigos, o con 3 amigos.
Uno de ellos recibe a un amigo de un viaje a medianoche, lo recibe, le da posada en su casa, pero no tiene cómo alimentarlo. Entonces, este va con su amigo, vecino, y le pide prestado 3 panes. No 1, ni 2. 3 panes le pide prestado. Seguramente el amigo de viaje llegó con su familia, quiero pensar. Y este le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme para dártelos. Según la costumbre, hermanos, de aquellos tiempos, toda una familia vivía junta en una casa de una sola habitación. A un lado de la casa había una plataforma donde todos dormían, toda la familia dormía. Abajo en el suelo estaban los animales, imagínense ahí vacas, corderos, ovejas, etcétera. No había manera de que este hombre que llega a pedir alojamiento y alimento pudiera llegar y llamar a este otro amigo sin molestar a toda la familia y seguramente a los animales también. No había manera. No quiere este amigo, no quiere levantarse para darle los panes, aunque sea a su amigo. Sin embargo, yo lo digo, sin embargo, sí lo hará por la imprudencia desvergonzada que se aventó este cuate, la verdad. Una imprudencia desvergonzada llegar. Pero ¿saben qué, hermanos? Así es como debemos ser con nuestros verdaderos amigos. Audaces, desvergonzados, persistentes, sinceros. Así es como debemos ser con nuestros amigos, con nuestros verdaderos amigos. ¿Saben qué me dijo un amigo cuando yo le dije que no sabía? Que ni siquiera sabía que me tocaba a mí dar la enseñanza. Me dijo que era negligente e imprudente. Y me lo dijo con seriedad. Y me lo dijo porque confía en mí y porque me ama. Así debemos de ser los amigos, hermanos. Tengo un amigo también aquí en la iglesia que cada vez que hablo con él me dice: lo que quieras, Carlitos, lo que quieras, a la hora que quieras, tú nada más llámame y vamos y lo hacemos, y, o sea, dándose todo. ¿Saben qué, hermanos? Esta iglesia está llena de amigos. Lo viví en carne propia y lo veo con todos ustedes. Así actuó este amigo en medio de la noche. Este amigo realmente necesitaba alojamiento y tenía hambre. Y una de las cosas más importantes, confiaba en ese al que fue a molestar. Por el otro lado, su amigo se levantó a dárselos. O porque estaba siendo muy molesto y estaba despertando a todos al insistir en tocar la puerta. O por no querer que sus vecinos se enteraran de todo este relajito que estaba armando. Dentro de la importunidad de este momento, de esta historia, todo se resolvió. ¿Qué vemos ahí? Aparece ahí sinceridad, audacia, imprudencia, persistencia y confianza entre estos amigos. Así es como nosotros debemos ser en nuestras oraciones, hermanos. Así. Y no es que Dios se resista, no es que Dios necesite ser persuadido, sino que Él espera nuestra persistencia apasionada en la oración. Eso quiere el Señor, que nuestras oraciones sean sinceras, audaces, imprudentes, persistentes, confiando en que Él está en control de toda la situación. La segunda enseñanza que vemos dentro de ya en esta reflexión es: nuestra persistencia no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, hermanos.
desarrollando en nosotros un corazón y una vida apasionada por lo que Dios quiere. Eso quiere Dios, que nos apasionemos cuando vamos a Él a pedirle conforme a nuestras necesidades. Hermanos, Dios es fiel en contestarnos. Contesta nuestras oraciones de acuerdo a sus propósitos, como lo hemos estudiado y lo hemos visto constantemente. Esta enseñanza, hermanos, se complementa con los versículos de 9 al 13 y los vamos a leer. Y dice así: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? La enseñanza anterior, como dice ahí, la podemos poner otra vez. Esta enseñanza anterior, la 2. Esta enseñanza, hermanos, que nuestra persistencia no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, está muy relacionada en cómo pedir, en cómo llamar, en cómo buscar al Señor Jesucristo, como lo vemos en esta parábola. Y es aquí, entonces, leímos entonces que todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Aunque en la parábola no fue así exactamente, es una promesa, hermanos, que si la creemos, que si la hacemos nuestra, traerá paz, mucha paz a nuestra vida, sea cual sea nuestra circunstancia. Y entonces viene la tercera enseñanza, que dice: pedir, buscar y llamar trae paz a nuestra vida. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Y usted podrá preguntarse en este punto de pedir, buscar, llamar, ¿trae paz a nuestra vida? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Si cuando pedimos, buscamos y llamamos al Señor, es porque estamos desesperados. Estamos con un estrés tremendo y por eso estamos pidiéndole, estamos llamando, estamos buscando respuesta y todo al Señor en oración. La respuesta es porque nosotros, hermanos, tenemos un Dios dispuesto a escuchar las oraciones en todo momento. No tiene horario, hermanos. Está siempre con los oídos atentos para recibir el clamor de todos sus hijos que se han acercado a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces, hermanos, cuando confiamos que pedir, buscar y llamar nos trae paz, entonces viene eso, viene la paz. Y como dice la palabra de Dios, viene la paz que el mundo no da, que solo la da Jesucristo. Muchos de nosotros hemos experimentado con nuestros seres queridos, amigos, inconversos, que cuando les platicamos de alguna situación desgarradora que estamos viviendo y nos ven de alguna manera tranquilos, no pueden comprender esa paz. Solo nosotros, los hijos de Dios, podemos saber que esa paz es la única que puede dar Dios, el Señor Jesucristo, a nuestra vida. Estemos como estemos, hermanos. Yo no sé si le ha pasado a usted. Ya ha estado orando por alguna necesidad, alguna situación difícil, y orando, y orando, y orando, al principio desesperado, y luego no tanto, y luego sigue pidiendo, y cuando menos se lo espera, usted tiene paz.
¿Saben por qué? Porque se da cuenta que el Señor está en control de todo. Y entonces quiere decir que el Señor sí responde todas las oraciones. Usted tendrá paz, sea cual sea la respuesta. Eso es lo que podemos aprender de esta tercera enseñanza. Entonces, hermanos, la enseñanza nos dice que sigamos pidiendo, buscando y llamando, como dice ahí. Son 3 verbos que son continuos. Necesitamos ser persistentes en nuestras oraciones. Esto nos habla, hermanos, de seriedad, de responsabilidad y de intensidad en nuestras oraciones. ¿Saben por qué responsabilidad? Porque yo me he encontrado con muchos creyentes, digámoslo así, que dicen que ellos no oran. ¿Ya para qué oran si ya sabe, si Jesús tiene ya todo controlado? Si va a pasar lo que el Señor quiera, ¿para qué oramos? Si nosotros estamos convencidos de que Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que estén cargados, que yo los haré descansar. Lo menos, hermanos, que podemos tener es responsabilidad para orar y para pedir y para llamar, para tocar, para buscar. Esa es la responsabilidad que un hijo de Dios tiene para orar. ¿Ustedes de los que estudian mucho la palabra de Dios y no oran? No veo allí una responsabilidad. Todo va junto. Tenemos que orar todos los días, hermanos. Yo por eso cada vez que me paro aquí y tengo la oportunidad, insisto en tener un tiempo devocional, personal, íntimo con el Señor todos los días. Y no me diga que no tiene tiempo. Estoy hablando de 15 minutos, 20 minutos, porque tampoco podemos hacer. El Señor nos pide que estemos en oración constante, dice orar sin cesar. Pablo, acabamos de decir, dice orando en todo tiempo, hermanos. Cuando usted tiene un tiempo devocional todos los días, constantemente, lectura, meditación, estudio de la palabra de Dios, su vida, como dice el Señor Jesucristo, brotará de su vida ríos de agua viva. Eso es una vida llena de oración. Eso es una vida llena de oración. Usted podrá pararse en la calle y estar pensando completamente en ese versículo que memorizó, en eso que el Señor le está recordando porque está usted enfrentando alguna situación, tiene que tomar una decisión. Seguramente le viene la palabra del Señor. Y entonces va a aprender. Y entonces va a poder sentir esa paz que Él tiene. Oración, hermanos. Oración, seriedad, responsabilidad e intensidad. Hermanos, debemos reconocer todos, me incluyo, que con demasiada frecuencia nuestras oraciones solo son deseos alzados al cielo. Esos son muchas veces nuestras oraciones, deseos alzados al cielo. No son oraciones reales. Medite en sus oraciones. Cada vez que usted ore, medite en su oración. ¿Se acuerdan aquel versículo de Pedro que está hablando acerca de los maridos que amen a sus esposas, que las traten como vaso frágil? ¿Qué dice? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Las oraciones pueden ser solo deseos alzados que no pasan del techo de nuestra casa o de donde estemos. Hay que meditar en nuestras oraciones, hermanos. Bueno, y esta enseñanza termina dando la importancia al Evangelio como se merece, hermanos. El versículo 13 que acabamos de leer dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Habla de cosas que nos están pidiendo nuestros hijos y que les podemos dar, eso que no les vamos a dar otra cosa diferente. Y el Señor responde:
yo les voy a dar el Espíritu Santo al que me lo pidan. La última enseñanza aquí es que para el Señor Jesucristo lo más importante es el Evangelio, hermanos. Dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios especialmente ama dar el Espíritu Santo con una finalidad importante de dar a conocer su gracia salvadora a todos los que nos rodean. Dios especialmente ama dar el Espíritu Santo con la finalidad de dar a conocer su gracia salvadora a todos los que nos rodean. ¿Quería usted peticiones para poder orar? El Señor le ha dado el Espíritu Santo. Ama darle el Espíritu Santo. ¿Quiere tener peticiones para orar? Empiece a pensar en todas las personas que usted conoce que no se han entregado a los pies de Cristo y que les falta recibir esa gracia salvadora de Jesús. Por ahí empiece, hermano. Seguramente será sincera, responsable e intensa su oración. Vemos cómo la gente se muere sin Cristo. Vemos que cada vez es más difícil que la gente pueda recibir ese mensaje del Evangelio. Tenemos que orar que el Evangelio surta efecto, hermanos. Con tanta inmoralidad, con tanta situación difícil que está pasando en el mundo, cada vez es más difícil, pero Dios ama dar el Espíritu Santo. Y yo estoy convencido que en esta iglesia, la mayoría, tenemos al Espíritu Santo. Dios amó darnos el Espíritu Santo para poder compartirlo. Concluimos pues, hermanos, con esta aseveración. Dios nos llama a la oración importuna, audaz y perseverante, teniendo la fe que Él derramará su gracia, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Oramos. Bendito Dios, te amamos y glorificamos tu nombre, Padre. Te amamos y glorificamos tu nombre por tu palabra, por tu amor, por tu gracia salvadora, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas tantas cosas hermosas. Gracias por este elemento de la oración que pusiste en nuestras manos para poder comunicarnos contigo. ¿De qué otra forma, Señor, podemos comunicarnos contigo? Debemos entender que la oración debe ser algo importante en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a poder tener una vida llena de oración. Y ayúdanos, Padre, a poder compartir esa gracia salvadora que tú nos diste por amor a cada uno de nosotros, y poder orar por todos aquellos que necesitan de tu perdón. Nos ponemos en tus manos, Señor, y muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.